Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta serie de videos de las funciones principales Dylos. Y en este video conoceremos cómo ejecutar los gráficos y más funciones especiales sobre el generador de efectos Dylos. Muy bien, en el video anterior pudimos conocer cómo agregar nuestro mapa 2D, nuestras luminarias al mapa, tratar de ajustarlas lo más exacto posible a cómo tenemos el montaje o a cómo tenemos el diseño. Pudimos agregar la zona Dylos y mencionábamos que podemos ajustar el tamaño o únicamente a una cantidad en específica de luminarias. Una vez que nosotros terminamos de agregar nuestras zonas, podemos cerrar el editor de mi mapa o de mi plano 2D para poder comenzar a agregar gráficos sobre este recuadro llamado zona y que va a reproducir Dylos. Recordemos que el tema de las zonas varía dependiendo del tema de las licencias. En la zona del menú, en About, tenemos una pestaña que dice licencia y aquí podemos observar cuántas zonas podemos ocupar de acuerdo a la licencia que estemos utilizando. Para este caso tenemos una licencia Elite y esta licencia nos permite controlar hasta 5 zonas Dylos. Por lo tanto, ahora solo vamos a trabajar con una zona y van a poder observar todo lo que podemos lograr con una sola zona. Por supuesto, las zonas se pueden repartir en diferentes tipos de luminarias, quizás para algunos píxeles, quizás para algunos par LED, quizás para algunas luminarias móviles. Para este caso, solo una zona Dylos. Entonces, podemos ahora comenzar, una vez que salimos del editor, podemos ahora comenzar a probar qué realiza o qué podemos generar con nuestra zona Dylos. Por supuesto, mencionaba que ya tenemos algunos grupos armados y también tenemos algunos presets de intensidad guardados. Como estas luminarias tienen algunos LEDs blancos y también algunos LED RGB, por supuesto, hicimos algunos presets, como se muestra ahora ahí en la pantalla, algunos presets con la intensidad solo de los blancos y en algunos otros casos algunos presets con la intensidad de solo RGB. Entonces nosotros podemos desde aquí controlar la intensidad encendida, intensidad apagada de solo los RGBs y también la intensidad encendida de los estrobos en blanco o apagado de los blancos. Por supuesto, también podemos controlar aquí la intensidad también desde el programar. Entonces, una vez que ya tenemos estos presets únicamente para control, ahora puedo ejecutar mi preset de intensidad de los RGBs, dejarlo encendido y presionar mi ventana del lado izquierdo número 4 llamada Dylos y seleccionar la zona que marqué en el plano 2D, que es este recuadro. Es la única zona que existe para ahora sí llamar la intensidad al 100% de la zona y entonces ejecutar algún gráfico sobre mis luminarias. Es importante mencionar que las intensidades de cada luminaria son totalmente independientes de la intensidad que tiene la zona. Esta letra I que tenemos aquí es la intensidad de la zona. Enseguida, cuando yo llamé la zona aquí en este punto, puedo observar que se habilitaron mis gráficos o algunas carpetas que tiene Dylos que instalé ya previamente, que también lo localizamos en un video de cómo instalar el contenido Dylos. Entonces, ahora sí yo puedo elegir, por ejemplo, la carpeta número 2 que dice Color Image y entonces elegir algún gráfico que yo tengo acá. Por ejemplo, este gráfico número 2 que es mitad blanco, mitad rojo, puedo observar en la pantalla
que ya se observa la intensidad de los colores en rojo, la mitad en rojo y la mitad en blanco. Por supuesto, entonces yo puedo venir también al plano 2D y observar que exactamente sí está sucediendo esa mitad en rojo del lado derecho y la mitad en blanco del lado izquierdo, tal cual como se observa en mi pantalla. Si yo quisiera ajustar algo dentro de este mapa 2D, tendría que venir al botón de Live y convertirlo en editor, tomar la zona y tratar de ajustarla de acuerdo a como quiero que se vea en mi plano 2D. Por ejemplo, ahí la estoy centrando un poco más para que marque un poco que marque la división de los paneles, de los Jolt panel que están en el centro, y entonces se vea mucho mejor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, alguna barra estuviera en alguna posición equivocada? Por ejemplo, estaba número barra 1 y tuviera una posición equivocada. Por supuesto, ahí en la pantalla estoy observando en mi montaje que la barra número 10 se encuentra del lado del blanco, y por supuesto entonces tendría que venir a ajustar y colocarla en la zona correcta. Lo mismo también sería si yo tuviera que rotar esta barra. Puedo tocarla desde el plano 2D y entonces en la zona de opciones comenzar a rotar de acuerdo a cómo están ajustados los píxeles de esta barra, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer todos esos ajustes desde el plano 2D, desde el editor del plano 2D y con la zona de opciones. Entonces voy a apagar ya ahora este editor y vamos a comenzar a ver qué más puedo lograr en la ventana 4 con los gráficos que Dailos me proporciona. Este gráfico, que ahora está en blanco y rojo, únicamente es una imagen en fijo, y yo puedo comenzar a mover atributos de esta zona Dailos. Esta zona Dailos es como si fuera una luminaria más, en donde tiene intensidad, tiene pan y tilt, tiene varios atributos de pan y tilt, tiene colores, tiene algunos atributos dentro de la zona de gobos, algunos atributos dentro de la zona de beam, de framing. Entonces vamos a ir observando algunos de ellos poco a poco, y uno de los principales es este que menciona como pan y tilt. Aquí nosotros podemos comenzar a rotar, por ejemplo, ¿no? Esta rotación del paneo la puedo rotar 45 grados a la derecha, 90 grados a la derecha, ¿ok? Y yo puedo estarlo modificando de acuerdo a cómo yo lo quiera observar. Por ejemplo, ya lo roté 180 grados y ahora el rojo está del lado izquierdo y el blanco del lado derecho. Puedo continuar rotando esto y podemos observar ahora ahí que tengo una rotación continua, algo parecido a cuando dejamos rotando la rueda de color de las luminarias, de los spots, de los beams, o cuando dejamos rotando la rueda de los gobos, ¿no? Aquí lo podemos observar muy parecido, y está rotando esa imagen con una velocidad de 30 revoluciones por minuto, y ahí está rotando mi imagen. Entonces puedo lograr estos movimientos de acuerdo a los atributos que vienen en pan y tilt. Por ejemplo, este de colores, que es la número 5, está rotando esos gráficos sobre los píxeles, y se puede observar, por ejemplo, en el plano 2D también cómo se observa esta imagen ahí. Incluso los paneles del centro son los que están marcando exactamente, esos Jolt panel están marcando el centro de mi luminaria. Lo podemos observar aquí y lo podemos observar en la página, en la ventana que tienen ahí de la vista física de mi montaje de luminarias. Entonces, por ejemplo, puedo comenzar ahora, puedo quitar esta rotación, vamos a dejarla en 0, por ejemplo, me regreso al negro, y ahora vamos a observar qué más hay en la carpeta número 3 que dice monochrome. Puedo observar que son videos cortos en donde ejecuto uno de ellos y se observan, son videos cortos que están reproduciendo
Esto es como una burbuja. Por ejemplo, tenemos aquí en la número 11 son algunas barras que se desplazan de derecha a izquierda. Este desplazamiento lo puedo rotar ahora en 45 grados y poder lograr este efecto que se mira en la pantalla. Incluso puedo ponerlo ahora a 90 grados, que vaya de abajo hacia arriba. Entonces puedo estar rotando estos gráficos de tal forma que a mí me guste el efecto que quiero lograr. Por ejemplo, podemos encontrar más aquí abajo, más efectos, ¿no? Podemos, por ejemplo, ahora ir a la carpeta número 4, que son colores, elegir, por ejemplo, esta 13, es como una mancha, como si fuera aceite, pero de muchos colores, y podemos observar cómo se reproducen en los píxeles de mis luminarias. Algo importante que hablábamos en el video anterior es que si estas luminarias no estuvieran en el modo extendido, pues claro, sería más difícil de lograr observar los gráficos dentro de este reproductor de Dailus. Aún así, estoy observando ahora los colores de mis luminarias, pero también al centro estas luminarias tienen un color blanco, unos LED blancos que generan el estrobo. Y por supuesto, si yo quisiera quitar ese color blanco, existe una pestaña aquí abajo que dice Mapping, donde yo puedo seleccionar esa opción que dice Mapping y puedo quitarle la intensidad a esos estrobos y entonces solo trabajar con RGBs, como se muestra ahora. Se puede ver ahí la diferencia, que ya no hay un centro. Si yo ahora lo enciendo nuevamente, ahí se mira nuevamente ese centro en blanco. Vamos a mantenerlo apagado para que se observe perfectamente los colores y poder continuar con más opciones de colores que hay dentro de Dailus. Por ejemplo, ahora podemos apagar nuevamente y bueno, vamos a encontrar más ahí en rojo, en amarillos, por ejemplo en verde, ahí en azul, ¿no? Por ejemplo, este es un círculo que se ve bastante interesante, que como sale del centro de esos Yol Panel hacia las orillas con las barras y se ve perfectamente y se ve bastante interesante cómo funcionan, cómo se reproduce este círculo sobre ellos. Y bueno, entonces son varios gráficos que tenemos y ahora aquí en la parte de abajo de la ventana Dailus tenemos más opciones. Una de ellas es el generador. Este generador me ayuda a reproducir algún efecto sobre las barras, aunque no tenga algún gráfico como los que acabamos de ejecutar. Entonces, si yo vengo a esta pestaña del generador, en la primera carpeta que se llama gradiente, yo puedo tomar y dar clic sobre esta curva que es continua o esta curva que es un pico, y en base a ella ejecutarlo y darle movimiento. Por ejemplo, una vez que yo la selecciono, se muestra en color blanco sin movimiento, únicamente está estático. Puedo abrir o habilitar los atributos de esta curva y entonces puedo seleccionar ahora solo Source, que es una sección adicional a la zona, y entonces en la parte que dice Gobo puedo darle en el segundo punto que se mira aquí, son 3 puntos, en el segundo punto puedo habilitar la opción que se llama Scrolling y enseguida comienza a hacer un movimiento o un efecto este color blanco o esa curva que yo acabo de ejecutar. Por ejemplo, yo aquí puedo apagar solo la zona, encenderla o solo dejar activo el Source. Vamos a dejar ahora solo activo esta opción que se llama Source. Y vamos a ver que podemos modificarle varias cosas. Una de ellas es el color, desde estos atributos. O incluso también aquí abajo en Beam Effects puedo cambiar la opacidad de la salida y entrada del gráfico. Por ejemplo, de esta forma. Lo puedo hacer un poco más cuadrado. Por ejemplo, aquí.
está más cuadrado, está más marcada la salida y puedo modificar este recuadro. Ahora yo lo hice con este pico, lo puedo cambiar con esta curva y por supuesto también se distingue aún más el efecto que estamos generando. Entonces, una vez que yo ya elegí esta curva, puedo minimizar los atributos y, por ejemplo, tenemos acá la zona de colores. En esta zona de colores también puedo cambiarle el color, muy parecido a lo que hicimos aquí en este punto. Si observan, básicamente es justo este detalle, el cambio de colores. Puedo dejarlo aquí en amarillo, verde, cian, el color que yo quiera. Lo voy a dejar en blanco nuevamente porque ahora me gustaría mostrar una segunda pestaña que se llama paletas, en donde también estas paletas me puede ayudar de pronto a generar algunos efectos. Por ejemplo, tal vez con azul, con rojo. Puedo estar cambiando los colores de acuerdo a cómo está sucediendo o cómo se miran aquí en estas paletas. Puedo elegir ahora, por ejemplo, solo la zona y también ejecutar estos colores, ¿okay? Y podemos observar que en realidad, bueno, son diferentes cada uno de los colores que yo puedo ejecutar sobre estas paletas y lo que está sobre la zona Dailos. Entonces, bueno, son varias opciones que yo puedo elegir desde estos puntos para poder cambiar colores, e incluso esta pestaña que se llama Channel me puede ayudar a bajar la intensidad también de la zona Dailos sobre las luminarias y poder tener una segunda opción para cambio de intensidades. Por otra parte y por último, me gustaría observar qué es lo que hacemos ahora con la pestaña texto. Para esto me gustaría limpiar todo lo que ya he activado ahora, e iniciando de cero voy a seleccionar los grupos de mis luminarias y solo con la intensidad del RGB regreso a la ventana 4 Dailos, subo la intensidad y vamos a observar que, por ejemplo, yo tengo en la pestaña de texto, en la opción de usuario, la selecciono, puedo agregar algunos textos. Cuando me muestra la llave es para tener una protección de textos y yo puedo agregar algunos textos y darle una protección. Para eso necesito ingresar una contraseña. Por ahora vamos a hacerlo simplemente sobre usuario, que en realidad sobre usuario tenemos bastante espacio para agregar contenido. Entonces, en usuario, en la primera pestaña, en la primera carpeta de folder, tengo mi primera opción y puedo aquí elegir con el botón secundario de mi mouse generar la opción que dice crear texto. Voy a dar clic y entonces puedo escribir, por ejemplo, se me ocurre ahora escribir Obsidian Control y enseguida doy OK. Cuando doy OK, comienzan a pasar las letras sobre mis luminarias en donde está enmarcado la zona Dailos. Incluso a estas letras les puedo cambiar el tamaño, lo puedo hacer más pequeño, por ejemplo, lo puedo hacer mucho más grande, de tal forma que yo lo pueda distinguir un poco mejor. Incluso también puedo disminuir la velocidad y podemos observar el cambio de la velocidad sobre estas luminarias. Por supuesto, a esto también puedo cambiarle el color. Lo puedo hacer desde aquí o desde el Color Picker. Subo saturación y ya tenemos los cambios de color. Muy bien, pues espero que este video sea de gran ayuda.
Por supuesto, vamos a continuar con esta serie de videos. Hasta aquí es interesante cómo funciona sobre luminarias con píxeles, luminarias estáticas, es decir, también ahora conocida como luminarias multiparte o multiinstancias, y es cómo funciona Dailos sobre estas lámparas. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook como Elation Professional Latinoamérica, y estén pendientes de los próximos videos. Vamos a explicar en otros más adelante cómo es que funciona esta zona de mapping con luminarias móviles, que es lo que platicábamos al principio en el primer video, que podemos agregar para atributos para otras luminarias. Muchas gracias. Bye bye.